creemos necesario cuestionar el rol que tenemos como mujeres en todos los espacios y defender nuestros derechos que siempre están cuestionados. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast El Tercer Sector. Tenemos otra entrega de este podcast bien interesante que es gracias a Yulab, quien nos produce este podcast. Y hoy día tenemos una grandísima invitada, se llama Camila Poblete Curi, coordinadora de planificación de Corafem, Corporación Abogadas Feministas. Así que primero agradecerte que hayas aceptado la invitación, agradecerte también que quieras comunicar lo que hace su organización, así que muy bienvenida a este espacio. Muchas gracias. Bueno, para entrar un poquito en la conversación y bueno, entendiendo que hay personas que pueden que los conozcan o que no los conozcan, ¿qué es Corporación Abogadas Feministas? Bueno, esa pregunta podría estar horas, pero en definitiva somos un grupo de abogadas egresadas y licenciadas que cuestionan el derecho como tal y que creen necesario bajar estas herramientas a todas las comunidades y sobre todo a las mujeres, adolescentes y niñas. Súper. Ahí bien interesante que dices como bajar a la comunidad porque siempre los abogados tienen un lenguaje bien complejo de asimilar y sobre todo cuando uno quiere buscar espacios de derecho. Entonces, ese trabajo me parece bien interesante. Y ahí preguntarte, Camila, ¿cómo te conectas tú con la corporación? ¿De dónde nace esto? ¿Cómo esto pasa de ser quizás como una causa a ser una organización, una corporación que ya tiene acciones bien específicas de trabajo? Así que, ¿cómo hace ese match? Sí, mira, nosotras nacemos por este Mayo Feminista del 2018. Creo muy necesario hacer este hito porque nosotras reflexionamos sobre la necesidad de crear desde el espacio de las profesiones un espacio feminista, donde confluyan nosotras como mujeres, poder ver en qué estamos, en qué no estamos. Y justo en ese sentido, esto nos impulsó. Si bien nosotras partimos como Abofem Bio Bio, en el camino nos fuimos desligando un poco del tema nacional y nos quisimos centrar en lo territorial. Y ahí es donde surge Corafem. En definitiva, somos la misma sociedad que pasamos de Abofem a Corafem y con este tinte muy territorial, que creemos muy necesario desde el regionalismo, lo territorial y ver, en definitiva, cómo podemos a nuestra comunidad aportar desde nuestra profesión. De ahí, esa labor parte, como tú dices, en este hito del 2018, donde nacen muchas organizaciones también feministas, pero también no solamente con una causa, sino que ya utilizando el conocimiento que ustedes tienen, que tiene que ver con el derecho, con ser abogadas ya salidas del espacio educativo. De ahí preguntarte, ¿qué es lo que hace Corafem? ¿Qué es lo que los mueve día a día en el trabajo territorial que tú comentas? Mira, nosotras actualmente nos estamos centrando en el tema de las asesorías. Nosotras nos dimos cuenta en las actividades que existe un desconocimiento del derecho, que existe un desconocimiento de las instituciones y a dónde tienes que ir. Entonces, en definitiva, nosotras nosotras somos un grupo de voluntarias, nuestra organización es sin fines de lucro, entonces no podemos pagarle a nuestras voluntarias, pero sí con todo el cariño del mundo, nosotros lo que vamos haciendo es recibimos las consultas, las asesoramos y las derivamos. Y le explicamos lo que puede pasar en un procedimiento y que creo que eso es muy necesario. El acompañamiento en un procedimiento judicial, el derecho es muy frío y cuando nosotras igual nos centramos desde la perspectiva de género y con enfoque en la violencia de género. Entonces, esas mujeres que están pasando por una instancia muy cruda, que no tienen idea de las instituciones y a dónde tienen que ir, nosotros lo que intentamos es ser como un poquito como un farol. Así como, mira, tú tienes que caminar hacia allá, tienes que hacer esto, esto y esto. Y así ir resolviendo las dudas, ir aclarando si es que hay más, vamos haciendo lo necesario. Y también eso de acuerdo a mes. Y también intentamos, dentro de las posibilidades, también hago el llamado a las invitaciones. Nosotras nos gusta mucho trabajar con junta de vecinos, otras organizaciones feministas, y lo que vamos es presencialmente a estas actividades. Y ahí nos instalamos con nuestra mesita, nuestra sillita, hacemos como, ya vengan a consultar asesoría jurídica gratuita para mujeres, y ahí intentamos resolver todas las dudas que puedan surgir. Oye, interesante lo que acabas de comentar, que tiene que ver con esto que el derecho o este espacio cuando uno quiere buscar justicia es muy frío y quizá a veces también muy no con perspectiva de género. Entonces, ahí preguntarte cuáles son las brechas que ustedes han visto en este entorno cuando las personas quieren buscar espacios de derecho y espacios también de justicia, donde cuando no hay perspectiva de género, como tú lo comentas.
Uf, yo creo que esa pregunta directamente lo que genera es una revictimización e incluso una victimización secundaria. Yo creo que ese concepto igual es muy relevante, porque la victimización secundaria se da cuando los agentes del Estado no responden con perspectiva de género y vuelven a revictimizar a la víctima. Nosotras podemos hablar de la perspectiva de género en temas tan cotidianos como los alimentos. Como el cuestionar el tema de los montos, o en ciertas ocasiones me ha pasado y he escuchado en mis causas que jueces o juezas dicen, es que es lo que él puede dar, es lo que él tiene. Y se enfocan en el deudor, pero no tanto en el niño ni adolescente. Y si no tiene la perspectiva de género, en definitiva la mujer sí tiene que dar. La mujer Claro. sí tiene que... Entonces, eso es lo que nosotros nos centramos, en poder escuchar, en no juzgar, en sacar los estereotipos de género que hay en el relato, y para que la mujer que está intentando, porque muchas veces nos pasa, por eso yo pongo el tema de la pensión de alimentos, que es algo muy cotidiano, todo el mundo necesita comer y Claro, necesidad básica. subsistir. Entonces, en esa necesidad de poder ser escuchada sin ser juzgada es donde nosotras estamos. De ahí se hace súper necesario y que yo creo que el factor también que están poniendo ustedes, que es lo humano, como el acompañamiento humano que hay detrás de algo que es sumamente frío, súper lejano y también que, porque al fin y al cabo lo que ustedes están trabajando es una problemática en sí misma, o sea, la persona está sintiendo una situación de violencia, una situación donde se ve encasillada y el no saber dónde ir, dónde dirigirse, el no poder sentirse acompañada, que yo creo que es como la labor que tú estás como retratando, el acompañamiento desde una persona que comprende mi situación y también la pone en el centro. Y ahí ponen al centro a la persona y a la persona que está viviendo la situación. Entonces, en ese sentido, ustedes como abogados sienten que también han podido desarrollar estas herramientas que son muy necesarias y que a veces no están, que tienen que ver con ser empáticos, poder comprender también, ponerse en la situación del otro, en el poder conectar muy bien con lo que ellos están viviendo, o ellas están viviendo, perdón, y hacer un acompañamiento de verdad, no como solamente una atención, saca un numerito, te atiendo, sino que de verdad yo te acompaño en el proceso y no te sientas sola. Mira, yo creo que el grupo humano que formamos Corafem tenemos algo en común, que es eso de lo que tú relatas. Creo que todas creemos y cuestionamos un poco el actuar normal de lo que se tiene que ser como abogado, y nosotros lo trasladamos a abogadas y abogados con perspectiva de género. Entonces yo creo que sí, le damos un poco la vuelta a cómo tiene que ser la profesión. Creemos también necesario que lo humano no puede estar fuera del derecho. Y bueno, también entendiendo que el derecho siempre ha tenido como neutro al hombre. Claro. Entonces, si uno, porque a veces nos pasa como no, la perspectiva de género tiene a grandes exponentes del feminismo donde nos dicen el centro es el hombre. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotras queremos aplicar el derecho, está mirado en óptica de hombre, y no es un hombre, sino que un hombre heterosexual, Claro. un hombre blanco, un hombre de cierta clase social, y cuando tú te escapas de eso es lo que nos pasa, y nosotras queremos aplicar esto a mujeres. Entonces, Claro. como nosotros le explicamos, sí, es que efectivamente el derecho está mirado en perspectiva de hombre. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que no pase eso. De ahí va el acompañamiento que ustedes hacen. Mm. De ahí es interesante lo que tú también comentas, que hay un acercamiento territorial. De hecho, parte de la decisión de que ustedes como que no es como solamente fundar, porque obviamente hay un cambio de nombre, pero esta perspectiva territorial tiene que ver también con la necesidad que existe en este territorio y las necesidades que también no pueden ser estándar. Pues, existe una problemática, pero no es estándar. De ahí preguntarte en qué territorio están trabajando acá en la región del Biobío, si tienen algunas zonas más desarrolladas que otras. Voy a colgarme esa pregunta porque nosotras tenemos una socia que es de Cañete, Vanessa Jope. Ella ha participado, ella intenta activar mucho las redes feministas en esa zona, y bueno, por el tema de distancia muchas veces nos dificulta, pero nosotras tenemos socias de Talcahuano, tenemos socias de Hualpén, de Concepción, intentamos no centrarnos solo en Concepción, y sobre todo doy el caso de ella y le mando muchos cariños porque ella de verdad que ha mantenido este lazo con nosotras, entendiendo que Bio Bio y entendiendo nuestra necesidad territorial, enlaza mucho, entendiendo también que Bio Bio es una zona roja dentro de las Claro. cifras de violencia hacia la mujer. Entonces, efectivamente, nosotros intentamos generar varios lazos con distintas comunidades, con distintas regiones, no centrarnos solo en Concepción. Sí, y ahí también la perspectiva no solamente urbana, sino que rural. ¿Cómo han visto esta brecha? Porque
cuando hablamos del derecho y también de esta opción también de poder demandar o buscar justicia, ¿cómo lo ven también en las zonas rurales? La región del Biobío tiene una zonificación también bien rural. O sea, hay una diferencia que no se puede tratar de la misma manera. Y de hecho es interesante que nombres como a la persona de Cañete, porque hay un alto índice de ruralidad y ahí, ¿cómo lo ven también? Esta brecha que existe. Sí, bueno, yo no puedo hablar por ella, pero sí nos ha manifestado las dificultades que significa hacer actividades en la zona. Cifras directamente no tengo en este momento, pero sí siempre estamos abiertas a trabajar con otras organizaciones. También respetamos mucho a las organizaciones rurales que trabajan en esa con perspectiva de género, porque de verdad es difícil, porque uno cuando se planta ante junta de vecinos, el hecho de ya decir que eres feminista muchas veces genera un resquemor, así Claro. como, no, pero a ver, ¿de qué me estás diciendo? Pero en definitiva, nosotras lo que nos planteamos como abogadas, intentamos hablar de los derechos de las mujeres y ahí como que vamos abordando un poco, porque el feminismo también a veces se genera ciertos cuestionamientos, desde la ignorancia también. Oye, ahí justo encaste en algo que quería comentar, porque yo primero me saco el sombrero en base a la labor que hacen, creo que es muy interesante, muy importante. Creo que las organizaciones o el tercer sector en sí misma, que es como el nombre de este programa, busca visibilizar las acciones muy específicas que a veces están ayudando y son causas a problemas que nadie más está atendiendo. Porque no sé si hay alguien más que está haciendo que no sea del tercer sector, quizás de la parte pública puede existir. Entonces ahí preguntarte y hacer el nexo de la pregunta que es, ¿cómo está el Estado o el gobierno en temas de perspectiva de género en torno al acompañamiento a personas que quieren, en este caso, buscar un espacio de derecho, un espacio de justicia? Uf, la pregunta, a ver, ¿cómo lo digo para no incendiar todo? No, mira, existen avances. Yo creo que siempre hay que hablar de los avances, se ha ido corriendo el cerco, podemos decir que existe un acompañamiento. Ahora, el cuestionar cómo es el acompañamiento, sí, es necesario. Por ejemplo, por darte algo puntual, las víctimas de violencia sexual, existen 3 centros a nivel nacional. Nosotros tenemos la fortuna de tener uno acá en la región, pero la dotación que tienen de profesionales que ven esas causas es irrisoria, o sea, deberían haber al menos 3 más mínimo, así como al ojo, y así pasa mucho en los centros. Los centros tienen también a gente con mucha vocación, pero a veces la vocación no es suficiente. Entonces yo creo que en tema de perspectiva de género quizás están las ideas, pero falta presupuesto. Yo creo que eso es lo puntual, o sea, ¿qué presupuesto le da al Estado para tratar el tema de la perspectiva de género? De ahí está el debe. No lo incendiamos todo, pero ahí quedó una llamita. Intenté ser un poco más neutral, pero es que ese tema a mí me... Sí, pero está bien, porque yo creo que es importante. De hecho, dijiste una frase que para nosotros, para Fundef, que es la fundación que represento, es muy importante el cuestionar. Yo creo que cuestiona, aprende y transforma es como un lema que nosotros tenemos en la parte educativa, porque el cuestionamiento no está mal. Yo creo que el cuestionamiento tiene que ver con cómo uno ve lo que se está haciendo y cómo acciona a partir de eso, porque si no hay cuestionamiento hay un espacio lineal donde de verdad no hay transformación. Entonces creo que el cuestionar es muy importante. Ahora, es muy importante hacerlo a través del respeto y hay ciertas cosas que encasillan el cuestionar, pero creo que es una muy buena herramienta. De hecho, las organizaciones sociales yo creo que tienen la aposta del cuestionar, porque si no accionaríamos. Si no estamos cuestionando lo que está sucediendo o cómo se está abordando algo, en realidad no nacerían las organizaciones sociales porque no hay un cuestionamiento. Entonces, a partir de eso... ¿Qué viene? Me gustaría también preguntarte cómo te toca a ti, a ti como Camila Poblete Curi, no quiero dejar el Curi de Muy afuera, en todo esto, porque cuando hablamos de las organizaciones sociales, bueno, está la institución y uno le pone como una mirada, una forma a la organización, pero detrás de la organización hay personas. De ahí, ¿qué te mueve a ti personalmente? ¿Qué es la pasión que te mueve de estudiar Derecho, ser abogada, pero decir, oye, me importa el conocimiento que tengo y lo pongo al servicio de una causa que a mí me importa? Entonces, ¿qué es la pasión que te mueve? A mí la pasión que me mueve es la perspectiva de género como estudio del justfeminismo. Creo que las universidades no tocan el tema, por lo menos en mi universidad no traté el tema de la perspectiva de género como tal, como una disciplina, y creo que el feminismo me abrió esa posibilidad de estudiarlo desde mi profesión, y ahí fue como que, no sé, me abrió un poco la mente, y también por las propias
yo creo que las propias vivencias a uno la marcan, desde la vocación, pero también la vocación surge desde lo que tú vas aprendiendo, lo que tú sientes que falta. Entonces creo que es como un conjunto de muchas cosas. Por un lado está la crianza, por el hecho de cómo te dicen, por ejemplo, a mí siempre mi mamá me explicó el tema de las decisiones, el tema del, no sé, por el derecho sexual, la ESI, para mí siempre fue súper normal. El tema del aborto nunca fue cuestionado y darte cuenta que eso no pasa en todas partes y darte cuenta que también desde el derecho tienes una herramienta para hablar con fundamento respecto de eso, porque el derecho igual es una herramienta. Claro. Entonces, el darte cuenta que puedes hacer ciertas cosas con el derecho me motivó mucho a poder participar de esto y también a seguir participando en distintas áreas desde mi propia profesión, no solo desde Corafem. Ya, estás vinculada en otros espacios. Sí, y ahí también quiero preguntarte, que lo nombraste antes, pero hoy quizás ha habido una transformación en base a la palabra feminista. Como que ha tenido matices, como desde algo muy positivo, algo muy negativo, divide a veces de repente la opinión pública. Pero tú antes tocaste algo muy importante, que es como ustedes lo toman, pero le ponen más énfasis primero a la profesión, que es la abogada, pero también como a la perspectiva de género. Pero también está en su nombre. Entonces, ¿qué crees tú que ha sido esta transformación y esta división que hace que la palabra feminista todavía genere revuelo? De hecho, yo creo que este capítulo puede que genere revuelo. Entonces, ahí eso, preguntarte, ¿cómo lo ves? ¿Cómo esta transformación de la palabra, tanto de lo negativo y lo positivo, qué ha transformado la sociedad en este sentido? Me encanta esa pregunta porque también algo en nexo con un poco la historia. Creo que el feminismo, la palabra feminista, siempre se ha un poco ocultado y durante estos últimos tiempos se ha dado cuenta de que siempre existieron mujeres, desde la historia, la ciencia, lo que a ti se te ocurra siempre han existido, pero siempre se visibilizó al hombre. Claro. Entonces, por eso también creo que el feminismo es un poco cuestionado, sí, no, ¿qué hacemos? Pero no, si surgió el 2018 o con Ni Una Menos o con Estados Unidos, que no me acuerdo el hashtag que existía, pero el feminismo siempre ha existido. Entonces, y cuando te dicen como no, pero yo considero el feminismo X, pero ese que van a la calle a romperlo todo y es como, perdóname, pero tú sabes que existieron las sufragistas, por ejemplo, lo que hicieron ellas en 1800, estamos hablando de 1800, o sea, ¿cuántos años han pasado y seguimos un poco igual? Entonces, el seguir un poco igual es también desde ocultar un poco la historia. Claro, no darnos cuenta de que hay una trayectoria detrás, pues como que esto no nace de la nada, ¿no? No Como es tú moda. dices, sí, pues, eso mismo, no es una moda, es algo que, claro, hay ciclos de visibilización, de ocultamiento también, pero hoy como que, claro, hoy se hace mucho más importante el visibilizar esto, pero también por eso te preguntaba, porque yo sé que socialmente hay una carga negativa también con la palabra en sí mismo, que a veces como esto de encasillar la palabra con algo que puede ser negativo o positivo, creo que sería igual una gran responsabilidad. Y yo creo que es bien importante que ustedes lo tengan en su nombre, porque yo creo que vuelve a ponerlo en la palestra, vuelve a ponerlo en el espacio de conversación y en el cuestionamiento, que sigo diciendo que para mí es muy importante en las organizaciones sociales. Para entrar en materia también de la corporación, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes tienen como organización? ¿Qué es lo que van buscando a través del tiempo? Entiendo que están haciendo asesorías, pero también hay una pata educativa también en lo que ustedes desarrollan. ¿Es importante para ustedes lo educativo en las comunidades, en los territorios? Totalmente. De hecho, bueno, ahora no tenemos como fijado un tema, pero que está dentro de la planificación, el poder participar de capacitaciones, por ejemplo. A nosotros nos encanta que nos inviten de todos los espacios a hacer capacitaciones en una junta de vecinos, en una universidad, tenemos para ambos lados. Pero efectivamente, nosotros nos proyectamos, en este momento estamos más en la interna, en capacitarnos a nosotras, pero siempre abiertas a generar nuevos proyectos, que yo creo que ya se viene luego porque hemos estado un poco tranquilas, y también a recibir invitaciones. Nosotras igual hacemos charlas, nosotras hay varias expertas en esta área, tenemos a una socia que incluso está en la Corte Interamericana de Derecho aquí en América, Cindy. Entonces tenemos a expertas que saben mucho de materia y creemos que siempre estamos abiertas a poder dar esos conocimientos a la comunidad. Súper. Y ahí también es interesante esta invitación. Bueno, voy a tomarme esa invitación para otros espacios porque creo que es muy importante que se faciliten de esa manera, que quieran como aportar desde el conocimiento, porque yo creo que al final nunca vamos a ser expertos de todo, siempre tiene que haber la colaboración, la conexión entre organizaciones y el traspaso también de información que permite que nuestras causas o nuestra manera de abordar sea mucho más integral. De ahí consultarte
ustedes son solo abogadas, están viendo la posibilidad de ampliar el espectro de profesionales que tienen para hacer un acompañamiento quizás un poco más asociado a lo psicológico, a lo asociado a la salud mental. ¿Están conectados con otras organizaciones que estén trabajando temáticas o están trabajando ustedes principalmente ahora ustedes? Perdón. No, solo en este momento estamos nosotras, pero tenemos una red a nivel territorial con otras organizaciones, entonces también sabemos, podemos consultarle a otra organización, oye, mira, nos llegó este caso, podemos conversar, tenemos esas redes para poder hablar entre una organización y otra, pero no, por el momento solo estamos pensando en abogadas. Ah, ya, súper. Ahí también consultarte en esta perspectiva territorial y en este acompañamiento de los casos. No estoy preguntando nombres, pero como ¿a qué se ven enfrentados ustedes cuando ven y atienden un caso? ¿Cuáles son los casos emblemáticos quizás que han podido trabajar? Sí, mire, en definitiva hemos visto causas, no yo perspectiva, sino que dentro de Corafem, Claro. Mitigación Estratégica, por ejemplo, lesbomaternidad en Talcahuano. También, bueno, estamos estudiando, no puedo dar más información en litigación estratégica, es muy cuidadosa, Sí. si no me van a retar después. Pero en definitiva te puedo dar, en cuanto a lo que nos enfrentamos, es como te decía adelante, el derecho como es, no es un derecho neutro. También vemos que las leyes, si bien existe una obligación para los jueces y juezas de aplicar la perspectiva de género, pero una cosa es lo que dice y otra cosa es la materialidad, es cómo la aplican realmente. Y el cuestionar en ciertos hechos puntuales, eso yo creo que es lo más complicado, es cómo hablamos de perspectiva de género si es que no todos saben o no todos lo aplican, Claro. y siendo gente que debería aplicarlo. Claro, ahí lo complejo es como ponerlo de nuevo en la mesa y que no sea solamente un concepto, sino que realmente sea una aplicación del proceso. Una herramienta, si la perspectiva de género es una herramienta, te permite tú ver porque en muchas ocasiones yo escucho dicen que no, la perspectiva de género viene a defender a las mujeres o le da más derechos a las mujeres. No, lo que hace, como te decía, como el derecho no es neutro, tú tienes que sacar los estereotipos. Entonces, Claro. por ejemplo, sacar el estereotipo de la buena o mala madre. Entonces, si tú te vas a un caso X y no se aplica la perspectiva de género, tú le estás dando un tinte a cuál es el rol que tiene que cumplir la madre. Y te vas un poco al rol del padre, porque el rol del padre por siglos ha sido un rol y no se le ha cuestionado mucho, y si el padre está demandando o tiene una preocupación, pero no se ve más allá. Claro, y si la mujer demanda, no es una preocupación, pues hay otra cosa detrás. Exacto. Sí, es una conversación bien compleja de abordar. Creo que tiene muchas aristas que no se puede solamente poner sobre la mesa y tomar solo una. Es algo bien complejo. Yo creo que también el trabajo que están haciendo ustedes enfocado como en lo judicial es bien interesante porque como tú lo nombras y lo dices, y en igual lo hablábamos, es un espacio bien machista, o sea, estamos hablando de que los jueces casi siempre son hombres, los magistrados también, entonces, en ese sentido, más en la práctica, ¿cómo ustedes también abordan ese trabajo? ¿Hay una conexión solamente desde el espacio donde ustedes habilitan y acompañan a las personas, o también hay espacios donde han intentado ingresar al Poder Judicial o en la estructura que tienen ellos, ¿cachai? Es secreto, no puedo decirlo. Es parte de nuestro plan. No, mira, lo que pasa es que como Corafem igual impulsamos a que cada socia tenga su propio proyecto de vida. Ya. Y cada proyecto de vida puede implicar ser independiente, ingresar al Poder Judicial, ingresar a la academia. Entonces, en ese punto no existe como una planificación como Corafem, ya, tú anda para allá, para acá. Ya. Pero sí existe un acompañamiento a que cada socia se vea con todo el tiempo para poder desarrollarse, porque creo que el activismo también es duro, o sea, también genera tiempo, es costo, es algo que tú le estás poniendo una fita a este proyecto. Claro. Y dejan muchas veces de lado otros familiar, profesional, o vaya a saber uno qué, pero nosotros lo que hacemos como Corafem es: tú estás ocupada en este momento, socia, no te preocupes, nosotros te acompañamos, tú haz tu labor, tú que comprometiste solo a esto, no hay ningún problema. Lo que hacemos es cuidarnos entre nosotras, porque creo que lo primero es cuidarnos entre nosotras y después ir hacia afuera. Sí, ahí entonces, para ir comprendiendo también la labor que hacen ustedes como organizaciones, el soporte que hacen a estas socias estratégicas que van levantando en cada uno de los territorios y cómo ellas también van tomando la posta activista de lo que ustedes tienen como causa. Claro. ¿O no? Claro, es como un poco así, también es un espacio de abogadas que cuestionan un poco cómo está el derecho y queremos hacer dentro de lo que está a nuestro alcance, y lo hacemos.
Súper. Ahí ustedes como organización están abiertas a recibir más socias. Es una manera, como una persona que está escuchando este espacio o llega a su Instagram, cómo se conecta con usted y puede ser parte de su organización. Sí, de hecho, bueno, pronto, yo creo que ya dentro de los próximos meses vamos a estar abriendo las inscripciones. Nosotros hacemos 1 o 2 inscripciones al año. Este año está pendiente, así que esto no viene como anillo al dedo. Así que vayan a nuestras redes sociales. Pronto vamos a tener información al respecto. Hay varias abogadas que están interesadas en participar con nosotras y le damos un poco, por favor, paciencia. Pero sí, se va a abrir la inscripciones. Nosotros lo que hacemos es una jornada de inducción y luego las reuniones ordinarias. Nosotros nos reunimos mensualmente y aparte tenemos actividades internas, externas. De hecho, ahora vamos a hacer un club de cine. Así que yo creo que igual es importante el autocuidado y siempre cuestionándonos desde los libros. Hay mucho que sacar de los libros y cine. Yo creo que es muy importante eso igual. Oye, qué interesante eso que nombraste. Cómo también en el cine y en los libros generan realidades también para personas y cómo tú también lo puedes tomar. ¿Cuántos son hoy en día desde la corporación? Actualmente estamos ahí. La Has me va a retar. Somos 27 aproximadamente. Ya. Esa es la red de socias que ustedes tienen. Sí. Y ahí el trabajo es más horizontal. Hay decisiones de los cargos, cómo ustedes van tomando esa decisión. Sí, mira, nosotras creemos en un feminismo horizontal con responsabilidad en cada cargo. ¿Qué significa esto? Que nosotros intentamos que todas las decisiones sean tomadas por todas, entendiendo que hay algunas que tienen que ser más rápidas y ahí se le da la potestad, pero si es posible que todas podamos discutir sobre algo, lo vamos a hacer. Ya, y entonces en esa asamblea hay harto de socialización y... Totalmente. ¿Cuánto Sí. dura una asamblea normalmente? Mira, menos de 1 hora y media es difícil. Ya. Sí. O sea que hay que estar sentado con un mate, un té, un cafecito. Sí, sí. ¿Eso lo hacen de manera presencial o lo están ocupando plataformas digitales? Mira, estamos intentando la presencialidad, pero si se da, por ejemplo, no sé, Concepción es muy frío, lluvioso, X, ahí lo hacemos online. Pero la regla general es que sea presencial. Súper. Oye, te pregunté el tema de qué te movilizaba a ti como como persona. Pero, ¿cuál es el llamado a estas nuevas socias también? ¿Qué es lo importante de conectarse, o a las abogadas que andan por ahí, ¿cierto? Conectarse con la corporación que ustedes tienen. Yo creo que en primer lugar siempre es necesario cuestionarnos y creo que siempre las nuevas integrantes nos permiten eso, permiten ver desde afuera cómo funcionábamos y al ingresar siempre traen nuevas ideas. Siempre digo a las que ingresan, no tengan dudas de, no sé, pues llegan y quieren un proyecto, hacer el proyecto, darle. Yo creo que, como te decía, somos horizontales y aquí los años no constituyen grados, no tenemos grados, pues somos todas iguales. Entonces, para que se motiven si tienen proyectos, para que se motiven si quieren participar, si, no sé, pues escuchan este podcast y dicen como, hoy no están haciendo esto, ya, bueno, vengan y traigan esa idea, porque eso es lo necesario de cuando uno ingresa a un nuevo espacio, el sentirse con la seguridad de poder seguir construyendo. Y eso es lo que a nosotros nos interesa con las nuevas socias, que no sientan que tienen que ir marcando el paso de lo que nosotros ya construimos. Claro, tienen la posibilidad de cuestionar lo mismo que están haciendo ustedes para poder... Por algo somos feministas. Oye, ha avanzado súper rápido la conversación, estamos casi llegando al final. No me gusta ser pesado, pero siempre para que las personas que están viendo este capítulo puedan también digerirlo en 30 minutos, que es más o menos la hora que tiene este espacio. Pero siempre me gusta agradecer primero la labor, porque de verdad todas las veces me conecto con cosas muy interesantes como la que están hablando ustedes, pero siempre quedan cosas afuera. Así que te doy este espacio para que puedas como traer algo que se nos haya quedado en la conversación y que quieras compartir con las personas que van a estar escuchando o viendo este capítulo. Ya. De partida, yo creo que estas instancias son muy necesarias para explicar lo que somos una organización de voluntarias. Creemos necesario, bueno, el tema de la situación social en la que nos encontramos, cómo los derechos de las mujeres constantemente están siendo, por un lado, no se da la información necesaria y por otro lado, cuestionados. Entonces, creemos que hacemos la labor desde el cariño, desde la necesidad y también desde la crítica. Creo que es muy importante eso. Nosotros vamos a mantenernos críticas, vamos a mantenernos alerta también, sobre todo en Concepción, en el Biobío, que somos una zona roja, que hemos visto últimamente noticias que nos alarman y creemos necesario generar estas redes para poder, entre todas, poder salir adelante y no sentirnos solas porque no estamos solas. Muy, muy bonita reflexión. Y yo me quedo también con la importancia de lo que están haciendo.
me quedo también con la necesidad del crecimiento también de lo que están haciendo. Creo que es una labor que tiene que crecer, o sea, no puede quedar ahí como atomizado, sino que tratar de buscar esos espacios donde todavía hay desigualdad, donde todavía no hay perspectiva de género. Entonces, Camila Poblete Curi, agradecerte que hayas aceptado la invitación de ser parte de este episodio. A ustedes solamente darles la grandísima invitación de que sigan viendo los demás capítulos. Cada semana nos estamos juntando con organizaciones potentes que tienen una labor sumamente importante y que están haciendo incidencia. Así que el tercer sector está más vivo que nunca. Siempre agradecer a ULAP que nos entrega este espacio para poder llegar hacia ustedes. Pueden ver los capítulos anteriores, pero también pueden ver los que se vienen. Así que, Camila, agradecerte de este capítulo y, por sobre todo, sigan con la labor que ustedes tienen en las manos y esa aposta también de querer que la perspectiva de género esté en todos los espacios. Muchas gracias.